UPC. Muy buenos días, profesora. El día de hoy mi grupo y yo vamos a realizar el tema de la pobreza. La pregunta que me tocó abarcar fue: ¿la pobreza es un asunto de discriminación o exclusión y por qué? Mi nombre es Álvaro Mendoza. La pobreza, muchas veces llamado el círculo de la exclusión, ya que excluye a millones de personas de sus derechos, de sus bienes, de sus servicios y sobre todo de oportunidades. Relacionándolo con uno de los conceptos de identidad ciudadana y de respeto. Según Tubino, este debe aprenderse y ponerse en práctica. Esto quiere decir que debe formarse en nuestra sociedad. La gente de bajos recursos, o erróneamente llamada gente pobre, es víctima de este menosprecio por parte de la sociedad. La identidad se constituye en dos esferas: la identidad privada y la identidad pública. Para ese tema les hablaré sobre la identidad pública. Cuando una persona no tiene bien formada su identidad, esta puede ser víctima de exclusión o discriminación por parte de los demás, ya sea por su procedencia, por su color de piel, por su situación económica, entre otros, pese a que todos somos sujetos de derecho. El respeto se debe ganar, pero sin embargo las personas discriminan simplemente por el hecho de que no tienen dinero o son gente de bajos recursos. A continuación les hablaré sobre el segundo concepto que elegí, y este es la diversidad cultural según Tubino. La diversidad cultural reconoce que existen diferencias culturales entre la sociedad. Por este mismo hecho, nosotros cuando discriminamos a alguien, ya sea por su estatus económico o algún prejuicio físico, estamos yendo en contra de este principio de diversidad de Tubino. Para Tubino, esto se relaciona con el deber moral de ejercer nuestros derechos fundamentales, la propia valoración de las personas que forman parte de la sociedad respecto a nuestras acciones. Lo que Tubino nos trata de decir es que cuando nosotros enjuiciamos a una persona, ya sea por su estatus económico o prejuicio físico, estamos yendo en contra de sus derechos fundamentales. Los derechos que toda persona tiene sin importar su estatus económico, sea de alguna religión, de alguna etnia, algún tipo de pensamiento, ya que todos, al pertenecer en una misma sociedad, somos partícipes de ella y debemos aceptarnos como somos. Mi nombre es Adriana Ramos Mogollón. La pregunta que me tocó es: ¿un o una joven pobre en el Perú a qué no tendrá acceso? ¿Sus derechos se ven limitados por su condición de pobreza? La pobreza en el Perú es un problema que afecta a gran parte de la ciudadanía de distintas formas. En primer lugar, explicaré la injusticia estructural según Merino. Él nos cuenta que estas no dependen solo de la acción de un sujeto que cometió el daño, sino de una serie de prejuicios que han sido aprendidos en los vínculos sociales que comparten millones de personas. La pobreza hace casi imposible que muchas personas puedan tener acceso a servicios básicos, como la de una vivienda digna, agua potable, servicio sanitario, servicio de seguridad pública, así como también se ve afectada la educación, debido a que los jóvenes no pueden pagar sus estudios y esto no les permitiría tener un futuro mejor. Además, muchos de sus derechos sí se ven limitados y tienen un trato desigual por el simple hecho de ser pobres. En un país como Perú, que está cargado de prejuicios discriminatorios hacia personas humildes, un individuo con estas condiciones podría tener menos oportunidades laborales y demás. Un claro ejemplo de estas injusticias estructurales sucede cuando una persona quiere contratar a un trabajador y puede observar que uno de ellos es proveniente de la sierra, tiene rasgos andinos y además es pobre. Es evidente que optaría por la otra persona que no tiene estas condiciones, ya que los prejuicios en la sociedad impulsan a que tengamos esta mentalidad. En segundo lugar, explicaré la identidad ciudadana y respeto según Tubino. Él nos muestra que debemos de reconocer al otro como un igual en dignidad, es decir, respetar los derechos del otro porque es un ser humano y merece ser reconocido. La dignidad humana no es algo que se tenga que tolerar o no, sino se tiene que asumir y respetar. Una persona pobre en el Perú lamentablemente no cuenta con esta identidad ciudadana, ya que existe la exclusión y los prejuicios. Sin embargo, estas personas tienen los mismos derechos al igual que todos. Por ello, debemos ser empáticos, ponernos en su lugar y tratarlos por igual. El Estado reconoce a todas las personas como sujetos de derecho, sin importar la condición económica en la que se encuentren. Como conclusión, la pobreza no permite tener una buena calidad de vida, pues te impide tener acceso a servicios básicos.
Además, los prejuicios que existen en la sociedad también limitan las oportunidades de estas personas. Por eso mismo, debemos de cambiar esta mentalidad que atenta contra los pobres, ya que ellos tienen los mismos derechos al igual que todos. El caso elegido por mi grupo es la pobreza en el Perú. El problema del caso es el incremento del número de pobres en el Perú. Mi nombre es Daniela Brañez y mi pregunta es, ¿dónde están y qué rasgos tienen los pobres del Perú? El Perú es un país de ingresos medios, pero con altos niveles de pobreza. Algunas cifras que reflejan esta realidad son que la mayoría de porcentaje de pobres en nuestro país se encuentran en la sierra, específicamente en Cajamarca, Puno, Huancavelica y Ayacucho, y también en la selva. El mayor porcentaje de rango de edad de ellos es desde los 0 a 11 años de edad, con un 28.6%, y desde los 30 a 49 años de edad, con un 23.5%. Además, la mayoría son mujeres con un 51.4%. El material predominante del techo de sus viviendas es de calamina, el de las paredes es de adobe y el del piso es de tierra. Además, el 70% de ellos no tiene título de propiedad, solo un 48% ha acabado la primaria, mientras que solo un 40% ha acabado la secundaria y solo un 3% tiene educación universitaria. La mayoría de los que se dedican a la agricultura, construcciones, comercio y transportes. Además, el 95% tienen empleos informales. Con todas esas cifras nos damos cuenta de que hay millones de peruanos en estado de pobreza. Por eso mismo, el concepto de asistencia social de Nigel Dower es importante, ya que él nos dice que debemos asistir a los demás todo lo que podamos y sea compatible con una preocupación razonable por la calidad de nuestra propia vida. Con el término asistir se refiere a la ayuda que le debemos dar a todos los pobres, puesto que más todo lo que podamos y sea compatible con una preocupación razonable por la calidad de nuestra propia vida. Con el término asistir se refiere a la ayuda que le debemos dar a todos los pobres, puesto que es fácil concebirlo como un deber y un deber conlleva exigencia de justicia. La segunda pregunta es ético que exista la pobreza? El Perú es uno de los países más ricos en recursos naturales de América, pero posee un alto porcentaje de pobreza, sobre todo en las zonas rurales. El crecimiento macroeconómico no alcanza a estos sectores, solo un grupo minoritario, cuyos representantes están en el Congreso y los ministerios. No es ético que el gobierno vulnere sus derechos. Las soluciones en el futuro que se deben implementar es mejorar la educación, invirtiendo en colegios y universidades, ya que sin educación el país no podría avanzar. Nuestra riqueza implica que contamos con ingresos de los que podemos disponer sin tener que renunciar a las necesidades básicas y podemos utilizar dichos ingresos para reducir la extrema pobreza. Si tenemos la posibilidad de evitar que ocurra algo muy malo sin que para ello tengamos que sacrificar nada de importancia moral, debemos hacerlo. Debemos ayudar a los que podamos. Así pues, el concepto de ética de Peter Singer nos dice que los habitantes de los países ricos están dejando que los habitantes de los países pobres mueran de pobreza absoluta, aunque la víctima no sea identificable. En conclusión, debemos evitar parte de la pobreza absoluta, ya que con cualquier patrón ético que se mida, el deber de ayudar es el mínimo. Buenas tardes, mi nombre es Bruno Escalante, integrante del Grupo 2 para el trabajo final de ética. El tema que estamos tocando es la pobreza y la pregunta que voy a desarrollar es: frente a las consecuencias de la pobreza respecto a la vida humana, ¿ayudaría el respeto y el diálogo? A mi parecer, el respeto y el diálogo siempre son importantes para solucionar problemas o llegar a algún acuerdo, pero lamentablemente se cuenta en muchos países con una estructura gubernamental bastante ineficaz, generando desigualdad de oportunidades y falta de recursos indispensables para todos. Ya que estamos envueltos en una estructura social, no bastaría solo con diálogo. Además, necesitaríamos de acciones concretas para tratar de hacer el cambio frente a esta problemática. Porque en esta estructura, según Merino, toda acción individual está afectada socialmente por la decisión del otro, incluso cuando no soy consciente plenamente de ello. También tengo presente que se debe ser empático, así no me encuentro en esta situación, porque en la creación de la indefensión, según Rowlands, las personas muestran indiferencia y no reconocen el daño en el otro. Así podemos concluir que la pobreza no solamente se resolvería con diálogo y con respeto, también necesita de otros alicientes, como apoyo del Estado y un cambio social en todos nosotros y no ser ajenos a esta situación. No obstante, no solamente se depende de un cambio de gobierno para poder tener una mejor estructura social, también varían mucho las personas y las costumbres que ellas llevan, y también de qué manera se obtienen las oportunidades en cada nación.
como dice en el concepto de Rowlands, que uno también debe de ser empático y ponerse en el lugar de otro, porque no sufrimos lo que sufren nosotros. Mi nombre es Mayfer Rivera y mi pregunta es relacionada con el concepto de Singer de la ética no es subjetiva y no es relativa. ¿Cuál sería el rol del pluralismo en este caso y con qué solidaridad? La ética a través de Singer no puede ser subjetiva ni individual, ya que esas condiciones que buscan deben ser objetivas y universales. Debe promover las razones para que el hombre habite moralmente el mundo y debe promover fundamentos racionales que rijan la moral. La ética no relativa a través de Singer es que no debe compadecer con el verdadero sentido del término que pretenden conformar un código ideal de conducta para hombres reales dentro de una sociedad ideal. Antes de eso, voy a hablar un poco de la pobreza en el Perú. La pobreza es un fenómeno causado por miles de factores naturales, políticos y sociales. Sin embargo, la causa principal de la pobreza es la desigualdad social. ¿Cuál sería el rol del pluralismo en la pobreza del Perú? Es los partidos. Son expresión del pluralismo, en tanto defienden, articulan y representan intereses, posiciones y propuestas de distintos grupos sociales y quienes ven esos vínculos útiles que permiten su participación libre y en igualdad de condiciones, en democracia. Y en el lado ético podemos traer desorden y caos. ¿Por qué desorden? Porque tenemos que descentralizar mucho dinero, porque administran personas que no han seguido una formación específicamente política. Ahí es donde encontramos en el lado ético, porque la pobreza no solo se limita a no tener dinero, sino también se limita a no tener acceso a la comunicación, información o servicio. ¿Y qué con la solidaridad? En la solidaridad no podemos pedir solidaridad a las personas que no están dispuestas a ser solidarios. En el empresariado solo mueve sus fichas a raíz de lo que conviene y eso es éticamente incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Porque según la Constitución, una empresa tiene que tener responsabilidad social y eso no está ejecutado. Y lamentablemente cada vez son menos los programas sociales. Gracias.